Corintios capítulo 10, del verso 10 al 11, vamos a leerlo en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Dice el Señor en su palabra: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El verso 10 es la base de este mensaje, donde el Señor nos muestra que hubieron unos que perecieron por el destructor por causa de la murmuración. Pero el verso 11 también nos aclara que lo que les ocurrió a ellos fue un ejemplo para amonestarnos a nosotros, quedaron escritas para nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Significa que aunque estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia, algo que ocurrió en el tiempo antiguo, algo que ocurrió en el tiempo de la ley, de alguna forma puede llegar a manifestarse en contra de la vida o las vidas de aquellos que también cometen el pecado de la murmuración. La murmuración, mis amados, es un pecado que se maquilla muchas veces de intriga. La murmuración son palabras, hermanos, que a veces llevan, oiga esto, una especie de influencia donde el que la recibe o la escucha puede llegar a sentirse, por quien la expulsa, puede llegar a sentirse como alguien de confianza, a quien se le está confiando algo, pero es una murmuración, lleva malicia. Son palabras, hermanos, que no llevan el deseo de edificar, no llevan el deseo de construir. Muchas veces la murmuración lleva desprecio. La murmuración es un pecado, hermano, que se manifestó en el tiempo de Moisés, se manifestó en el tiempo de Jesucristo, se manifestó en el tiempo de los apóstoles, se manifestó, hermano, en diferentes épocas, incluso en el Génesis, incluso ahí en el huerto hubo murmuración. Es tremendo porque es un pecado que compromete el alma de quien lo practica. Acuérdese que está escrito que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Es tremendo porque el Señor habla que lo que comemos va a dar a la letrina, pero que lo que sale de la boca, hermano, llega a contaminar al hombre. Vea qué delicado es esto de la murmuración, porque el alma, hermano, oiga esto, llega a ser manchada por las palabras. Y las palabras de murmuración, mis amados, son verdaderamente prohibidas por el Señor, pero muchas veces practicadas por muchos, siendo maquilladas de diferentes formas. Hay gente que dice: vamos a orar por tal hermano, o oremos por tal hermano o tal hermana, porque fíjese. Y en realidad lo que quiere es murmurar, lo que quiere es trasladar algo ahí que lleva contaminación, que va como contaminado de cizaña. Fíjese que la murmuración es un pecado, hermano, que atrae muerte. Es un pecado de muerte. Y es delicado porque fíjese que hay un texto que habla que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso incluye las palabras, eso incluye cómo nosotros hemos hablado, cómo nosotros hemos construido aún, oiga bien, el prestigio de alguien, o cómo lo hemos deteriorado, porque muchas veces, hermano, la envidia puede ser también un combustible para que la murmuración se ejecute. Hay gente que tiene envidia del presidente, entonces empieza a hablar mal del presidente. Hay gente que tiene envidia del alcalde, entonces empieza a hablar mal del alcalde. Y aunque sea común escuchar a la gente que murmura del presidente, del alcalde, de los gobernadores y de la gente que Dios tiene en esos puestos, aunque sea común, también es murmuración. Mucha gente murmura de las autoridades, y como cristianos nosotros tenemos que estar claros que el llamado nuestro es a orar por las autoridades, no a entrar en murmuración por las autoridades o contra las autoridades, porque eso también es tremendo.
Hay gente que no se explica por qué se le cierran los cielos. Y a veces lo que ocurre es que han estado murmurando en contra de las autoridades que Dios le ha puesto en esta tierra. También es delicado cuando la gente murmura de las autoridades espirituales. Y fíjese que la gente lo hace también, aunque sea algo que se sabe que es peligroso. La murmuración, mis amados, es peligrosa. Diga conmigo, es peligrosa. Más fuerte, la murmuración es peligrosa. Fíjese que Jesucristo dijo esto: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, las palabras hay que cuidarlas. Muchas veces se dicen cosas de las cuales no se está seguro o no se está segura y se llegan a decir como grandes verdades y se pueden llegar a cometer grandes errores. Grandes errores. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo hermanas en sangre, hermanas. Y imagínense que alguien me mirara con una de mis hermanas y me mirara abrazado. Yo tengo una hermana que es bien cariñosa, lo ves a una en las dos mejillas cuando lo ve. Lo abraza, pero bien especial. Si alguien la mirara platicando conmigo y que me saluda de esa manera y que qué cariñoso y todo, y alguien empezara a decir, miré al hermano Elder con una muchacha rubia por ahí, y viera cómo lo besaba, en los dos cachetes lo besó, ¿verdad? Entonces alguien que no sabe que es familia podría llegar a murmurar y llegan a cometer grandes errores, grandes pecados. La murmuración es peligrosa y fíjese que la Biblia habla que puede haber justificación o condenación por las palabras. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Mucho cuidado. Fíjese que siempre me recuerdo de aquel caso de aquel varón que yo le he contado, ¿verdad? Que lo quisieron meter en problemas y en una reunión de patronato y que quería que hablara y que querían escucharlo y el hombre lo único que dijo fue, se paró porque muchos le insistieron y dijo, lo que es y lo que no es, no es. Y se sentó y no se metió a líos con nadie, ni con Dios ni con los hombres. Pero hermanos, la tentación de la murmuración llega. Mire su lengua en un espejo, hermano. Mire su lengua en un espejo y vea, hermano, que no se está quieta. La lengua cuesta que se esté quieta, hermano. Pruebe al llegar a su casa y vea la lengua en el espejo como ahí está temblando y no se queda quieta. La lengua es peligrosa. Así que tenemos que cuidarla porque, hermano, la lengua puede llegar a comprometer el alma y eso es lo que Dios esta noche quiere que entendamos por medio de su buena palabra. Fíjese que la murmuración se puede dar contra siervos de Dios y es bien peligroso porque incluso hay una herencia de los que somos siervos de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay en esta noche reunidos en este lugar? Que levanten la mano. Todos somos siervos del Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Mire qué peligroso es cuando murmuran de usted, cuando murmuran del que sirve a Dios o murmuran de un servidor de templo como es el pastor, que generalmente la gente murmura del pastor y es bien delicado esto porque fíjese que no es que he escuchado yo que andan murmurando en contra de mí, no vaya a pensar eso, no. Hay mensajes que son correctivos y algo otros son preventivos. Yo creo que este es un mensaje preventivo. No he escuchado murmuración, no he escuchado que hayan problemas, todo está bien, pero quizá Dios quiere que hablemos de esto porque es mejor la vacuna que la medicina contra la enfermedad. Fíjese que en Isaías capítulo 54, verso 16 y verso 17, aparece algo que todo aquel que tiene la costumbre de murmurar en contra de los siervos de Dios debería de saberlo. Y dice, Isaías 54 del verso 16 al verso 17, vea qué contundente es Dios. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Acuérdese que leímos al principio
que no hay que murmurar porque algunos perecieron por el destructor. Acuérdese usted que eso está escrito en Corintios, pero ocurrió en el Antiguo Testamento, y en este libro de Isaías el Señor menciona, oiga bien, que Él hizo al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Vea lo que dice ese verso 16. Pero en el 17 dice lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hay gente que murmura de los predicadores cuando el mensaje no les pareció. Hay gente que murmura aún del tono del predicador. Hay gente que no le gusta, hermano, cuando un mensaje es muy extenso. Yo le decía hace poco a alguien que tuviera cuidado por censurar los mensajes que son largos, porque en los mensajes que son extensos también Dios está ministrando. ¿Qué predicador no quiere solamente predicar 10 minutos, 15 minutos, hermano, y decir cada quien para su casa? Pero muchas veces Dios llena el corazón de un predicador para que hable por más de una hora, muchas veces, oiga esto, porque Él tiene plan, y en ese proceso Él está ministrando vidas, enseñando vidas, llevando revelación por medio de ese mensajero, y el Espíritu Santo confirmando en el corazón y aún ampliando más revelación. Pero hay gente que murmura porque un mensaje tal vez fue muy largo. Es la obra de la carne la que se manifiesta. Pero aquí se puede ver que ninguna arma forjada contra los servidores de Dios, ninguna va a prosperar. Y aún dice que nosotros vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Y dice que es una herencia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuidado, hermano, con andar levantándose en contra de los que sirven a Dios. Ahora, esto no significa que hay inmunidad para pecar. No, si alguien se salió de la voluntad de Dios, sí tenemos que señalar el pecado. Si alguien se salió del plan de Dios, se salió de la palabra, sí tenemos que anunciar que hay un problema, hermano, porque hay mensajeros que se contaminaron, y no significa que son inmunes, como los políticos, hermano, que esto no es una crítica, sino que en tiempos pasados ocurrió que habían funcionarios públicos que por ser funcionarios públicos tenían algo que se llama inmunidad, y la ley no podía proceder contra ellos con plena libertad. Eso se quitó, eso cambió, porque estaba haciendo mucho daño. Ahora, hay hombres corruptos que fueron fieles servidores de Dios, pero se corrompieron y piensan que aquella palabra que dice la Biblia, no toquéis al ungido de Jehová, creen que aplica en ellos cuando andan en pecado. No es así, porque sí podemos señalar el pecado, pero el asunto es que tenemos que tener mucho cuidado, porque no sea que queriendo señalar el pecado, algunos quieran señalar la debilidad natural que todo servidor de Dios tiene y nadie se libra de ella. Y hay gente que puede decir algo de un hombre y tal vez está hablando de la debilidad humana, lo cual todo el mundo lo sabe, y aún dice la Biblia, oiga bien, que Dios constituyó sumos sacerdotes a hombres débiles. Entonces hay que tener cuidado, pero el pecado sí se puede señalar. Entonces, pero hay algo más que a mí me impresiona, y es que hay un pecado que está, hermano, hay un pecado de murmuración que tiene que ver con condenación y es considerado como blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando se vitupera a un siervo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, ahí está. Vea qué peligroso es, hermano, que alguien vitupere a un siervo de Dios, que alguien murmure en contra de un siervo de Dios, y más cuando el siervo de Dios quiere hacer algo para el reino de Dios, algo que tiene que ver con almas, algo que tiene que ver con visión de Dios, oiga bien. Y dice, 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Se da cuenta que el vituperio en contra de los siervos de Dios es peligrosísimo? La murmuración es peligrosísima.
Porque hay gente que puede llegar a creerse juez del servidor de Dios. Y yo le he venido diciendo, no solo en una ocasión, que nosotros los servidores de Dios no somos políticos. Como los políticos que necesitan los votos de la mayoría para poder mantenerse en un puesto. No, los servidores de Dios lo que necesitamos es santidad, obediencia a Dios, mantenernos en la palabra de Dios. Y mucha gente va a colisionar con la palabra del Señor Todopoderoso. Entonces van a querer colisionar con el siervo. Van a querer blasfemar, vituperar, y pueden caer en este pecado de muerte que le es contado como blasfemia contra el Espíritu Santo. Que Dios nos libre, que Dios nos ampare y nos ayude a no caer en esa situación. Fíjese que en el tiempo antiguo se dio ese pecado también. Y cuando uno mira en Números capítulo 12, en el verso 1 en adelante, hubo una situación que se levantó en contra de Moisés. En lo que usted busca, Números capítulo 12, del verso 1 en adelante, vamos a leerlo al verso 3. Usted sabe de que eran 3 hermanos llamados al ministerio: Moisés, Aarón y María. Pero Moisés era el menor de los 3 hermanos. Acuérdese que cuando tuvieron que esconderlo, lo pusieron a Moisés en un canastillo y era María la que iba caminando tratando de ver por dónde iba el canastillo. O sea que incluso Moisés dependió en la infancia de su hermana mayor. Pero oiga esto, cuando ya llega el ministerio, cuando Dios empieza a llamarlos para servir, resulta que el llamado al ministerio es Moisés, no es Aarón ni es María, aunque también estaban en el ministerio el pastor, el líder, el siervo. El encargado era Moisés. Y cuando usted lee aquí en Números capítulo 12, verso 1 en adelante, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cusita es que ella era de un lugar llamado Cus, allá de África. Era morena, era negrita, y quizá ellos querían que fuera una mujer, ¿verdad?, blanquita, bonita, ojos azules. Pero no, hombre, a Moisés le gustó la trigueñita, la morena, y ese no era asunto de ellos. Pero vea qué ocurre acá. Oiga bien, porque él había tomado mujer cusita, dice todavía. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hay que tener cuidado con los mansos, porque es Dios quien los defiende. Pero vea qué tremendo es, oiga esto, que lo oyó Jehová. Cuando ellos dijeron: ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? Oiga esto. Hay gente que puede decir: bueno, ¿acaso solo el pastor puede predicar? Un momento, hermano, un momento. Esto no es soberbia, es reconocer el orden de Dios. Oiga bien, Dios, hermano, delega. De hecho, el pasto, el que lo da es el pastor. Es un trabajo, hermano, que incluso yo lo aprendí, sabiendo que mi pastor ese privilegio no lo soltaba, si no era porque era necesario realmente, porque el pastor es quien da el pasto. Entonces hay gente que puede decir: yo llego a la iglesia y yo quiero predicar. Un momento, órele al Señor y quizá Dios nos permite enviarle, abrir un grupo, o en otro lugar una iglesia, o quizá Dios nos conceda que en un viaje usted pueda cubrir porque ha dado buenos frutos. Pero el pasto lo da el pastor. Entonces, resulta que hay gente que puede llegar a murmurar y decir: ¿acaso solo por el pastor puede hablar Dios? Yo también puedo predicar, yo también puedo profetizar, yo también puedo enseñar, yo también puedo hacer esto, lo otro, aquí y allá, y empezar a murmurar. Algo así fue lo que hicieron María y Aarón. Y si usted se recuerda, las consecuencias fueron graves. Oiga esto, a María le cayó una lepra, la cual la separó del pueblo, la tuvieron que sacar por 7 días. Eso tuvo consecuencias tremendas, porque eso generó que el campamento se detuviera en el caminar hacia la tierra prometida. 7 días de retraso por causa de una murmuración. ¿Cuánto se pudo haber avanzado en 7 días? Aparte del juicio que recibió, la lepra que experimentó,
No fue fácil, hermano. La lepra es una enfermedad de la piel, oiga esto. Y hay lepras que hasta hieden. Hay lepras que pueden ser insensibles, pero que son lepras. Y la gente no las identifica porque ya se insensibilizó. Pero la murmuración genera lepra y genera que la gente salga del campamento. Fíjese que ha habido gente, hermano, oiga esto, que usted tal vez ha visto que se han ido de la iglesia, pero hay gente, hermano, que quizá Dios nos ha permitido que mejor que se vayan para que no afecten la congregación. Hay gente que usted puede decir, ay, se fue. Bueno, quizá tal vez tenía lepra y no convenía que estuviese con nosotros porque quizá podría haber llegado a causar un daño. Entonces, la lepra de María era una lepra, oiga bien, causada por la murmuración. Y usted y yo tenemos que tener el cuidado, oiga bien, de que no nos vayan a sacar del campamento también, porque la murmura saca del campamento. Le voy a contar cómo es que esto ocurre. La gente viene y murmura del pastor, de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, del hermano de la iglesia, de esto, de lo otro, que algo no le pareció. Finalmente, la vergüenza es la lepra que le impide continuar ahí cuando se manifiesta que hubo murmuración. Y la consecuencia es que la gente ya no puede continuar ahí. ¿Por qué? Porque la murmuración fue tal que ya la lepra se manifestó como vergüenza y no puede estar presente. Y le saca del campamento. Eso es lo que ocurre hoy. Entonces, es bien delicado, hermano. Es bien delicado este asunto. Fíjese que hablaron contra Moisés y él era manso. Creyeron que como lo miraban mansito, que podían quitarle lugar, hermano. Y oiga esto, era gran carga la que Moisés llevaba. No era fácil. Ser pastor, hermano, no es fácil. Oiga eso. Y quizá, hermano, hay gente que cree que el pastor su único trabajo es predicar. Hermano, yo hoy mismo a las 2 de la mañana, gracias a Dios estaba yo despierto, ratitos orando, ratitos trabajando. Oiga esto. Y vinieron a hablarme porque querían que fuera a orar allá en una casa que les están apagando la luz, que les están tirando piedras, que les están asustando. Oiga esto. Y que quería que fuera a orar. Yo les dije, mire, miedo yo no tengo, en mí está el Espíritu Santo, pero yo no siento en mi corazón ir. Si uno va, ora, ese lugar queda limpio y después la gente vuelve a lo mismo. Uno va y limpia ahí y después la gente, cuando uno se vino, sigue haciendo lo que quiere. Entonces vuelven a lo mismo. Entonces, hermano, no es fácil. El pastor tiene que orar por la gente, el pastor tiene que llevar la carga de la gente. El pastor, hermano, oiga esto, muchas veces tiene que aguantarse injusticia. Por la misma inmadurez de la gente tiene que aguantarse injusticia, porque si el pastor falla, es imperdonable muchas veces. Todo el mundo tiene derecho de fallar, pero el pastor no tiene derecho. Porque lo apedrean, hermano. Lo apedrean. El pastor no se puede equivocar. Porque si se equivoca, hermano, es imperdonable. ¿Verdad? Bueno, eso no nos pasa a nosotros acá. Aquí nosotros sí somos muy unidos y nos queremos mucho. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, la murmuración se presenta muchas veces en las iglesias. Y esto es bien delicado. Hay una iglesia aquí en San Pedro Sula que el pastor es un pastor muy reconocido, pero ha tenido una gran batalla con su hijo. Y el hijo ha sido peleado por las tinieblas, pero Dios ya ganó esta batalla. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el proceso el muchacho, en las debilidades, luchas y pruebas, tentaciones, concupiscencias, caídas, resbalones y todo eso, ha dado mal testimonio. Y eso ha dado lugar a que haya gente que hable mal de él y a veces terminan hasta murmurando contra el mismo padre, el pastor, que tiene buen testimonio. Entonces es peligroso, hermano, es peligroso, es muy peligroso. Amén. La murmuración, hermanos, es algo que Dios no aprueba. ¿Por qué en lugar de murmurar, por qué mejor no vamos a orar? Si algo no nos pareció,
Si algo, hermano, no está caminando como a nosotros nos agrada, ¿por qué mejor no vamos y hacemos un ayuno? ¿Por qué mejor no hacemos ahí un clamor, una intercesión por la situación que se está dando y no caer en murmuración? Este mensaje no es tan fácil predicarlo, hermano. Yo no estoy juzgando, hermano. Yo lo que quiero es que Dios nos permita estar sanos en esa área. Porque le voy a contar algo, Dios enviará más gente, Dios, hermano, nos dará crecimiento, Dios traerá muchas cosas nuevas, veremos cosas, hermano, que tal vez ni pensamos verlas, pero en el proceso de la bendición también, hermano, se presenta la murmuración. Cuando hubo abundancia entre el pueblo de la iglesia del principio, hubo murmuración por el repartimiento, de cómo se daba, hermano, el repartimiento, y las viudas estaban siendo descuidadas, y hubo por ahí quien juzgó o creyó que era porque eran de origen griego, y aquella situación, hermano, pero oiga bien, hubo murmuración. Entonces llamaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir. Oiga bien, y que se acabara el problema. Vea, entonces, cuando la murmuración se presenta, lo que se necesita son gente llena del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Esteban, un hombre que vio los cielos abiertos, un hombre que miró a Jesús y al Padre, y él estaba lleno de la presencia del Señor. Entonces, hermano, cuando se presenta esa batalla, solo los hombres llenos del Espíritu Santo pueden superarlo. A mí una vez un joven quiso hablarme mal del pastor, de mi pastor. Y yo le dije, tengo curiosidad, pero tengo temor. Y no le permití que me dijera nada. Por ahí se dio también la cercanía de una señora que era la doméstica del pastor. Y ya quería cuchichear también. Hermano, oiga esto. Y empezó a cuchichear, hermano. Cuando usted escuche mucho cuchicheo, tenga cuidado porque la lepra puede también llegar a presentarse. Y es un pecado de muerte. El cuchicheo se da en las iglesias. Se da en las iglesias. Cuando llega a la casa y le pregunten de qué predicó ahora el pastor, dígale usted, hoy nos habló que el cuchicheo es peligroso. Diga conmigo el cuchicheo, diga conmigo. Ay, hombre, diga conmigo, el cuchicheo es peligroso. Es que ¿sabe cuál es el cuchicheo? Que están en cuchi, ¿verdad? Y a veces solo se escucha el cuchicheo, ¿verdad? Esto es delicado, hermano. Es peligroso. Vamos a seguir viendo lo que dicen las Escrituras. Fíjese que en el libro de Judas, en el capítulo, bueno, solo es un capítulo, ¿verdad? El libro de Judas, un libro muy pequeño. En el verso 16 se habla de los murmuradores. Oiga bien, y se dice que son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, en ese verso 16 del libro de Judas, se puede ver que la murmuración va acompañada, oiga bien, de palabras infladas. Oiga eso, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los murmuradores hacen que el que recibe la murmura se sienta importante. Por eso ahí habla de que son aduladores. Es gente que le va a querer hacer sentir a usted como que usted es importante y por eso le están llevando el reporte. Pero le están queriendo contaminar con murmuración. Es delicado esto, mis amados. Es delicado. Hoy el Señor nos ha dado la bendición de conocer en las Escrituras de manera preventiva. Yo espero que no sea de manera curativa para nadie, y si lo es, pues gloria a Dios, porque Dios es sanador, amén. Él es sanador. La murmuración, mis amados, no es de Dios y es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Fíjese que se han dado cosas en el transcurso de la iglesia. La gente a veces murmura, habla mal de la iglesia, porque la gente siempre quiere apedrear los buenos árboles para que caigan esos buenos frutos.
También usted tiene que saber que si le apedrean es porque tiene buenos frutos, porque los árboles que no tienen fruto nadie los apedrea. Amén. Jesús dijo en sus palabras, Jesús declaró que somos bienaventurados cuando dijeren toda clase de males contra nosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Ahora, muchas veces también puede ser cierto, ¿verdad? Que digan algo de nosotros. Puede ser cierto. Entonces, aquí, hermano, lo que hay que tratar es de caminar en santidad, sabiendo que van a venir murmuras en contra de nosotros, pero también vamos a ser tentados para murmurar. Hay que tener cuidado con ese pecado. Le voy a contar. En una ocasión yo perdí un teléfono celular. Hace varios años. Ya más de 10 años. Y resulta que un tío mío apareció con un teléfono de los mismitos, hermano. Y cuando yo le miro el teléfono a mi tío, inmediatamente viene el pensamiento, mi tío me lo robó. Y el asunto es que mi tío era bien humilde, llegaba a la casa y miraba un ventilador malo, él se lo quería llevar. Una llanta que estaba todavía medio buena, él se la quería llevar. Entonces dije yo, el celular seguro mi tío también, ¿verdad? Ya estaba yo pecando, ¿verdad? Murmurando en mi corazón. Pero fíjese que cuando yo le miro el teléfono, viene y algo pasó en mi corazón, porque yo quería, y sé que Dios, hermano, deteniéndome para que no pecara, yo quería ver en la agenda del celular si me aparecían mis números que yo tenía registrados para confirmar que era mi teléfono, pero me detuve porque sentí temor. Entonces, no lo hice. Resulta que pasó el tiempito y me pongo yo una chamarra. En ese tiempo andaba bastante yo en moto y usaba una chamarra muy bonita de jean. Pero cuando quiero guardar el teléfono que ya andaba nuevamente, el teléfono no entraba en la chamarra porque ahí en la chamarra había quedado el teléfono, ¿verdad? Cuando yo quería guardar el otro teléfono ahí, no entraba y era que ahí se había quedado el teléfono, se había descargado y yo no lo encontré porque había quedado en la chamarra. Y mi corazón estuvo tentado en juzgar a mi tío y gracias a Dios no caí en ese pecado. Uno se puede equivocar grandemente, hermano. Puede llegar a juzgar mal. Y es peligroso porque nos va a pedir cuentas el Señor un día. Amén. Nos va a pedir cuentas. Hay gente sabia que sabe que es mejor ahorrar las palabras y dice la Biblia que el que ahorra sus palabras es sabio. Amén. También dice la Biblia que seamos tardos para hablar, prontos para oír y tardos para airarnos. Pero a veces nosotros somos prontos para hablar, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, yo me resuro hasta la lengua. Hermano, si lo que están diciendo es soy murmurador, soy murmuradora, yo no me callo, hermano. Y la Biblia dice que el simple todo lo dice. Todo lo dice. Es decir, que no es tan inteligente hablar todo, hermano. Hay cosas que mejor uno reservárselas, porque uno se puede llegar a equivocar. Por ejemplo, el celoso, la celosa puede llegar a murmurar de su cónyuge de manera ilusa, de manera injusta, y poder llegar a decir, me estás fallando, me estás quemando la pata, me estás engañando con otra persona, y ese pelito que andas ahí en la chamarra o encima de tu camisa, ¡ja! ¿Verdad? Que me estás fallando con un chelito porque yo miro que ese pelito es rubio, ¿verdad? Ya está murmurando y tal vez, hermano, fue que se voló y fue a caer ahí. Y algo otro que son tan exagerados que si no tienen ningún pelito ya piensan que fue con un calvo, ¿verdad? Que le estoy engañando, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es delicado. No hay que murmurar, no hay que caer en ese pecado. Dice amén todavía. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hoy el Señor nos quiere a nosotros bendecir con no tener entre nosotros esa lepra. Amén. Los murmuradores, cuando sea el arrebatamiento, van a decir que el pastor se fue y se llevó el pisto. Así van a quedar diciendo. Los murmuradores, cuando venga Jesús, van a decir que fueron los extraterrestres, que no fue Jesús el que vino. Los murmuradores no van a hallar qué decir, hermano. No van a hallar qué decir. Pero usted y yo, hermano,
preparémonos también porque cuando Cristo venga, no sea que esa contaminación de la murmuración nos evite ser tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá como un lazo sobre la faz de toda la tierra. Usted y yo tenemos que estar limpios, sin mancha, sin arruga, pero nuestras palabras pueden llegar a contaminarnos, a mancharnos, a arrugarnos. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que puede caer de la gracia de Dios por sus palabras, y es peligroso. ¿Qué cuesta edificar, hermano? Pero qué fácil es destruir con las palabras. Qué fácil. Manchar el testimonio de alguien es fácil. Es como querer recoger plumas que se llevó el viento. Imposible. ¿Y sabe por qué Dios condena la murmuración en contra de sus hijos, en contra de sus siervos? Le voy a dar una de las razones. La primera sé que es porque el Espíritu Santo está en la persona. Pero ¿sabe también por qué? Porque cuando se murmura en contra de los siervos de Dios, se está haciendo que la gente menosprecie el mensaje del cual es portador el siervo de Dios. Es peligroso. Uno de los seguros que Dios nos da en contra de la murmuración, ¿sabe cuál es? Ser conscientes que Él está con nosotros. Ser conscientes que Él nos oye, está con nosotros, y que cada palabra que decimos, el Espíritu Santo la escucha también. Eso debe de ser suficiente para que la murmuración no nos contamine.